Hola amada familia, hoy un nuevo encuentro, este día sábado 23 de mayo, penúltimo sábado del mes, y en donde estamos continuando con la serie del Sermón del Monte. Así es que tengan Biblia lista, lápiz, cuaderno y bienvenidos a esta reunión virtual Río. Hola amada familia. Un sábado más en este encuentro virtual que tenemos por la gracia de Dios y que podemos aprovechar al máximo para, escudriñando su palabra, tener una herramienta eficaz desde nuestra mente para poder colaborar en el proceso tan maravilloso que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, la obra de Cristo, el molde, el modelo de Jesucristo en nuestras vidas. Y con esto en mente, amada familia, ya teniendo listos nuestra Biblia, nuestro lápiz y cuaderno, pues vamos a orar pidiendo a Dios que su Santo Espíritu tome el control de nuestros sentidos, diciendo de esta manera: amado Dios, gracias por la tecnología que nos acerca, gracias por este tiempo en el que vamos a escudriñar diligentemente tu palabra. Por ello te pedimos, amado Dios, que tu Santo Espíritu tome ahora el control de nuestros sentidos físicos y lo ejercite para llevarlo al nivel espiritual, de manera que aquel objetivo por el cual esta palabra que será proclamada y que salió de tu boca cumpla integralmente, para lo cual tú lo has mandado, que ese objetivo se cumpla integralmente, y de esa manera, amado Dios, desde nuestros sentidos, controlados por tu Santo Espíritu y ejercitados en el nivel espiritual, podamos percibirlo en la totalidad y de esa manera colaborar en ese proceso de regeneración de nuestro ser. Saca cada vez más firme el viejo hombre fuera de nosotros y el nuevo hombre que es regenerado conforme al modelo de Jesucristo, reafirmado en nuestro ser. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, te damos muchas gracias por este tiempo de edificación desde tu palabra. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bien, este tema, que es el capítulo 7, vamos a indagar hoy junto con el Espíritu Santo del versículo 1 al versículo 14. El sábado pasado se titulaba Perlas en un hilo, porque la forma de presentación de los estudiosos rabínicos es una serie de enseñanzas que aparentemente no tienen relación unas con otras, pero por su proximidad entonces están siendo presentadas. En este caso es Jesús quien lo está presentando, y por eso ellos lo denominan perlas en un hilo. Entonces hoy denominé perlas del mismo hilo, porque seguimos en la misma técnica, en que estamos relacionando temas diversos con cierta similitud. Y cuando digo estamos, realmente estoy dirigiéndome mal, porque es Jesús quien en Mateo, desde el 5 que estamos con el Sermón del Monte, y esto es casi el final de la entrega del Sermón del Monte, dado por Jesús en aquel tiempo a sus discípulos, a sus seguidores más cercanos y a escribas y fariseos. Y hoy, en nuestros tiempos, a nuestras vidas. Entonces, dice así la primera sección del versículo 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midas se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Esta lectura es, les recuerdo, de la nueva versión de la Biblia de las Américas. Entonces, Dios de misericordia y amor no se agrada del juicio sin misericordia. En este
pasaje bíblico, Jesús les advierte a sus discípulos del peligro de justificarse a sí mismos juzgando a los demás, el orgullo, la hipocresía y la falta de amor. En Lucas 6, 36 al 37 nos dice: sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dios Santo no tolera que seamos condescendientes con el pecado. Quiere que nos inquietemos en corregir y exhortarnos unos a otros con motivos y actitudes santas. Como nos dice en Gálatas 6:1, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si juzgamos sin misericordia, entonces seremos juzgados sin misericordia. Mas si juzgamos con compasión, entonces se nos dará una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Así nos dice Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La palabra juzguéis es una palabra griega y es el origen etimológico de la palabra inglesa crítico. Y cuando dice hipócrita, implica un espíritu crítico, sentencioso, farisaico, que juzga a los demás con mayor severidad que a sí mismo, enfatiza un grupo de pecados más que otros y excusa las faltas propias sin perdonar las ajenas. Ahora, hay una pregunta que es desafiante. En base a estos versículos bíblicos y lo que vamos a presentar en el versículo 6 y luego en los versículos 15 y 16 en la próxima entrega, el próximo sábado, en base a esto, ¿deben los cristianos juzgarse entre sí? Este problema debe ser tratado de dos maneras. En primer lugar, los creyentes son amonestados a no juzgarse unos a otros, como lo que acabamos de leer en el versículo 1 al 5. Pero en segundo lugar, los creyentes son amonestados a evaluar a los líderes. Y digo bien, evaluar. Y de eso se trata lo que a continuación vamos a leer en el versículo 6 y el próximo sábado 15 y 16. Ahora, algunos criterios para la evaluación apropiada pueden ser útiles. Y yo les animo a que tomen nota y que escudriñen, como un anexo, como algo que les pueda aportar muchísimo para ejercitarse en el discernimiento que da el Espíritu Santo. Entonces, esta evaluación, 4 puntitos, ahí lo tienen en la diapositiva. La evaluación debe ser con el propósito de afirmar, y eso se puede leer en 1 Juan 4:1, probar con vista hacia la aprobación. ¿Bajo qué parámetros bíblicos? En segundo lugar, la evaluación debe ser hecha en humildad y mansedumbre, como lo acabamos de ver en Gálatas 6:1. En tercer lugar, la evaluación no debe enfocar en asuntos de preferencia personal. No enfoca asuntos de preferencia personal. Reitero, porque es una de las debilidades que tenemos dentro de nuestra formación como creyentes. Y tenemos un amplios versículos en diferentes cartas que nos van a ayudar a discernir esto. Romanos 14 del 1 al 23, 1 Corintios 8 del 1 al 13 y capítulo 10 de 1 Corintios del 23 al 33. Por último, la evaluación debe identificar a esos líderes que no saben manejar la crítica de la iglesia y de la comunidad. Y eso está en el capítulo 3 de 1 Timoteo, ¿verdad? Obispos y la característica para ser obispos. Les dejo con este material y alentarles a que vuelvan a repasar como una enseñanza particular, de manera que podamos tener elementos para nosotros mismos discernir acerca de nuestro tipo de pensamiento en cuanto al juicio. Seguimos con el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos.
no sea que las pisoteen con sus patas y volviéndose os despedacen. Las preguntas reales que se desprende de este versículo es: ¿cuáles son esas cosas santas a las que se está refiriendo este versículo? Y segundo, ¿a quiénes se refieren los términos perros y cerdos? Lo santo, las cosas santas, debe contextualizarse dentro del Sermón del Monte, lo que serían las enseñanzas acerca de Dios encarnadas en la vida y ministerio de Jesús de Nazaret, es decir, el Evangelio. Ese debe ser nuestro contexto para determinar las cosas santas, lo que hasta ahora Jesús nos está enseñando a través del Sermón del Monte. Aunque debemos tener cuidado de no caer en la forma no cristiana de juzgar a los demás, debemos hacer uso del buen juicio para discernir a quienes muestran abierto desprecio por el Evangelio y no insistirle en predicarles porque es inútil y contraproducente. Debemos confiar y ejercitarnos por sobre todo en la gracia y la soberanía de Dios. Miren lo que en Mateo 10, versículo 14 nos aconseja. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Entendiendo que somos cristianos ejercitados, que tenemos un nivel de madurez por eso les aliento a que la diapositiva anterior nos da muchos elementos, pero para empezar a madurar en el discernimiento y apuntar a un nivel mayor en nuestro ejercicio de dependencia hacia los criterios que vienen de parte del Espíritu Santo, que sensibiliza nuestro espíritu y nos lleva a una acción que le glorifica al Señor. Siguiente lectura tiene que ver con versículos 7 al 11. Y dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Pedid, buscad, llamad son verbos que hablan de un estilo de vida cotidiano y ordenado. Es importante equilibrar la persistencia humana con el carácter receptivo de Dios. Los creyentes no pueden forzar a Dios a que haga aquello que uno quiere. Sin embargo, al mismo tiempo, no nos limita a pedir sobre nuestra necesidad. Jesús presentó la misma oración 3 veces en el Getsemaní. Pablo también oró 3 veces sobre el asunto del aguijón de la carne. Lo más importante acerca de la oración no es que si uno recibió o no cierta respuesta a nuestra petición, sino que hemos compartido tiempo con el Padre. Es importante la persistencia. Y tenemos como referencia, y les dejo ahí anotado, Lucas 18 del 2 al 8, que habla acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto. Y aunque no coacciona a un Dios renuente, se revela el grado de interés y la preocupación personal. Tampoco el palabrerío de cada uno ni las oraciones repetitivas motivarán al Padre a dar lo que no es para el bien de uno, porque Él siempre tiene pensamientos de bien para con nosotros. El mayor regalo que podemos tener como creyentes es el que podemos recibir los creyentes al orar, es una creciente relación y la dependencia de Dios. Jesús en este pasaje usa la analogía de padre e hijo para describir el misterio de la oración. El objetivo principal de los ejemplos no es mostrar que Dios dará a los creyentes. El objetivo principal de los ejemplos es mostrar que Dios dará a los creyentes buenas cosas. En ciertas circunstancias, lo peor que nuestro Padre podría hacer por nosotros es contestar nuestras oraciones egoístas e inapropiadas. Estos ejemplos son juegos metafóricos de palabra. La piedra como pan, el pescado como serpiente y los huevos como un escorpión pálido y enrollado. Versículo 12.
Por eso, todo lo que queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esto es un resumen que está basado en la presunción de que los creyentes son miembros del reino con un nuevo corazón, lo que no es la respuesta de una humanidad caída y egocéntrica. Es una buena opción para saber quiénes son los creyentes en Cristo, pudiendo así reflejar ese sentido de paz y bondad hacia otros en el nombre de Jesús. Requiere que las personas hagan lo bueno y correcto, lo cual es mucho más que abstenerse de hacer lo malo. Los dos últimos versículos de nuestra entrega hoy es versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El hecho de que la puerta aparezca primero y después la senda implica que primero conocemos a Dios en forma personal a través de las enseñanzas de Jesús y solo entonces vivimos una vida del nuevo reino. La puerta es estrecha no por las reglas, sino por el estilo de vida basado en el amor producto de la relación con Cristo. Cristo pone las reglas, pero ellas manan de un corazón transformado. Dice Mateo 11 del 29 al 30, llevad mi yugo sobre vosotros, y está hablando Jesús, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esas son las reglas de Jesús, ese intercambio de nuestras cargas tan pesadas con las suyas tan ligeras. Este versículo también nos dice, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. La senda es una metáfora para el estilo de vida e implica que la salvación no es una decisión fácil que se adapta a la cultura general, sino es un cambio decisivo de vida que trae a la obediencia a los principios divinos de Dios, escritos en su palabra. El hecho de que una senda lleve a la destrucción demuestra el resultado final de aquellos que viven la vida independiente de Dios. La frase "pocos son los que la hallan" nos genera una pregunta. ¿Son más los que se pierden que quienes se salvan? ¿Está este versículo enseñándonos esta distinción numérica? Estos versos se encuentran en el contexto de las respuestas a las dificultades en las relaciones con el prójimo. Es importante discernir el contexto en el cual se encuentran estas afirmaciones. Nos muestra a Dios suficiente, proveedor de sabiduría y gracia, dispuesto a darnos su ayuda. Y nos exhorta a tener seguridad, a clamarle a Él, que es un Padre sabio, es proveedor para sus hijos. Y de esta forma podemos cumplir su mandamiento final en la exhortación que acabamos de pasar en el versículo 12. Por eso, todo lo que queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Con esto en mente, entonces, podemos hablar con Dios. Vamos a orar acerca de lo que hoy, en la penúltima entrega ya del Sermón del Monte, Jesús mismo ha hablado a nuestro corazón. Amado Dios, gracias por la tecnología que siempre nos conecta. Gracias por los desafíos que tenemos ya a un día de terminar, o de que la cuarentena cobre otro sentido, amado Dios, en la que como personas que habitan en una comunidad debemos reaprender a conducirnos por el bien del otro. Aquí en la pandemia nos da la oportunidad de efectivamente como creyentes despojarnos de nosotros mismos para ver y guardar el bienestar de los demás. En este contexto, amado Dios, hoy escuchamos exhortaciones difíciles
e incluso nos parece contradictorias para vivir una vida santa. Es complicado, amado Dios, obedecer tus demandas porque eres santo en extremo. Y nosotros no ignoramos nuestra tendencia a pecar y a juzgar, por ejemplo, de una manera que la Biblia no nos marca. Pero, amado Dios, tú eres nuestro Padre Dios, y eres poderoso y eres tan bueno. Es más, nos dices que nos darás cosas buenas para actuar con santidad y sabiduría como nos los demanda. Nosotros vamos a, conforme a lo que hoy hemos aprendido, a insistir y perseverar en pedir y llamar para que seamos astutos al ver y al distinguir cuáles son esas buenas cosas que nos das dentro de tu fidelidad para no fallar. Entendemos también, a través de lo que hoy nos hablaste en tu palabra, que los aspectos de la salvación que indica la Biblia tienen que ver con la fe inicial y el ejercicio del arrepentimiento, que debe ser reflejado en nuestro estilo de vida. Y sobre todo que hay un tiempo final en este peregrinaje terrenal, es temporal. Pero hay un tiempo que va más allá de lo temporal y que es eterno. Empezamos a tener conciencia de ello, amado Dios, y te damos muchas gracias. Vamos a orar entonces de manera insistente y constante, pero no porque vamos a estar seguros de que nos vas a dar lo que te pedimos, sino de que vamos a estar seguros y confiados acerca de tu gracia. Y ese será nuestro norte, el Dios de gracia. Aquel que nos justifica gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él es la puerta, así nos dice tu palabra. Ciertamente es estrecha, pero es la única provisión que nos diste como Dios amoroso para salvarnos. Y no solamente nos das, sino que nos ruegas para que entremos por ella. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gracias por tu gracia, al cual hemos accedido y por medio de la cual tenemos la gloriosa salvación en Cristo Jesús. Hoy vemos cómo disfrutas cuando alcanzamos esa salvación, que por cierto no es por nuestras fuerzas, es tu Santo Espíritu motivándonos, seduciéndonos a través de ese amor que es inexplicable para nosotros, pero que se parece a una perla de gran precio. Y esa gracia tuya es la que nos dispuso a vender todo lo que tenemos, como dice la palabra, y comprar esa perla de gran precio. Renunciamos a lo que nos gusta, renunciamos a la senda ancha, cómoda, y empezamos a transitar por la senda angosta, que implica para nosotros morir en nosotros mismos y a no amar lo que el mundo nos ofrece. Hoy tu invitación es clara, a no detenernos, a seguir transitando el camino que es en Cristo Jesús, a alejarnos del camino de los pecadores, porque Cristo conoce ese camino, Él es el camino de los justos. Y de lo contrario estaríamos entre los impíos, y esa senda nos lleva a la perdición. Gracias por darnos la oportunidad de la escogencia y porque tu gracia nos motiva a escoger la senda de los justos que es en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos muchas gracias. Gracias por esta palabra que nos bendice, nos exhorta, nos edifica, nos despoja del viejo hombre y nos reviste en el nuevo hombre que es en Cristo Jesús. En su nombre, en el nombre de Cristo Jesús y en acción de gracia, hemos orado. Amén.